Buenos días, gente bonita, ¿cómo están? Carlitos, buenos días. ¿Cómo estás? Los saludo a todos, les deseo lo mejor, les deseo un muy buen fin de semana. Y qué lindo día para un asadito, la verdad. Bueno, vamos a tener dos programas hoy, Carlos, dos programas en base a lo peor del mundo. Y son dos programas destinados al canal de YouTube Lo Peor del Mundo, ¿sí? Vamos a hacer dos programas hoy y el próximo sábado vamos a hacer dos programas para el umbral de Despierta y Brisa. No podemos dejar de lado el umbral que viene muy bien el umbral de Despierta y Brisa. Bueno, los saludo de nuevo, les deseo lo mejor, gente bonita. Este es un programa que quería hacer hace mucho tiempo, que vengo preparando hace un montón, ¿sí? Se habrán fijado en la página de Lo Peor del Mundo, hay fotos y videos y demás. ¿Recuerdan lo que pasó el 11 de septiembre del 2001? ¿Recuerdan el atentado a las Torres? Bueno, quiero antes que nada enviarle un saludo y un abrazo grande a Hernán Rodríguez desde New Jersey, ¿sí? En realidad el miedo aquí en Argentina, el miedo en Río Tercero y en mi familia fue por él, porque él estaba allá. Él es mi tío, ¿sí? Y los nervios, y gracias a Dios, bueno, él estuvo bien, él estuvo lejos del lugar. Pero fue una mañana para nosotros, lo que para algunos fue simplemente un evento desastroso, pero que mirábamos desde lejos. Para nosotros sentimos más de cerca porque temíamos por la vida de alguien así, ¿sí? Voy a contarles a todos cómo lo viví yo, desde mi lado, ¿sí? Desde mi lado, cómo se vivió el atentado a las Torres Gemelas. Uno de los peores desastres. Uno de los peores desastres del cual se habla. En realidad ha habido muchos otros de los que no se sabe nada. Pero bueno, ya en el transcurso del tiempo iremos hablando de todo un poquito y tocaremos esos temas de los cuales nadie habla. Era un martes, era martes, cerca de las 12 del mediodía. Yo dormía, no recuerdo por qué hasta tan tarde, porque realmente a mí no se me permitía dormir hasta tan tarde, pero seguramente había estado estudiando el día anterior y me habían dado ese permisito para dormir un poco más. Recuerdo que mi abuela entró a la habitación asustada, llorando. Y yo, bueno, que no salía lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Mi abuela, que en paz descanse. Me desperté así, de ese modo. Nunca en mi vida había pasado, nunca en mi vida alguien había entrado a mi habitación llorando y a los gritos. Me dice, Nano, voltearon la Torre Gemelas. Me dice, Nano, atentaron en Estados Unidos. Yo no entendía nada, digo, en Estados Unidos. Uy, Hernán, digo yo. No, el tío Hernán. Y me desperté, me levanté, prendimos la tele, subimos el volumen de la tele, estaba prendida, y sí, lo que se veía era increíble, ¿no? Y más allá de que pasó en Estados Unidos, un país intocable con toda la tecnología, que realmente llama la atención, ¿no?, que haya pasado esto, pero con toda la tecnología de última generación y con toda la evolución habida y por haber, y que haya pasado una situación así en manos de 4 o 5 hijos de puta que no tuvieron otra idea mejor que darse a conocer de ese modo, realmente llamaba mucho la atención. Pero bueno, lo que pasó fue esto, ¿no? Nos despertamos al son de atentaron contra las Torres Gemelas. Yo no podía creerlo. De repente obviamente entendí por qué tantos nervios y también malestar, ¿no? Estaba el tío Hernán allá. Estaba viviendo hace años en New Jersey. Bueno, los intentos por comunicarse obviamente fueron en vano. Cada línea así estaba cortada, ¿sí? No, en realidad no cortadas, sino saturadas, y no se permitía una comunicación para evitar obviamente mayor pánico del que había ya, que era mucho, ¿sí? Recién nos enteramos, al mediodía nos enteramos, tipo 20 horas acá en Argentina, de que él estaba bien, ¿sí? Y la información hasta ese momento era la siguiente: 4 aviones de 205 pasajeros mayores, personas mayores, y 15 niños fueron secuestrados mientras volaban al estado de California desde el aeropuerto internacional de Boston.
desde el Aeropuerto Internacional de Washington, desde el Aeropuerto Internacional de Libertad de Newark y desde el Aeropuerto de Los Ángeles. Sus depósitos de combustible estaban llenos con 91.000 litros, unos 65.455 kilogramos, si tomamos esa medida, de combustible. Los dos primeros aviones impactaron contra las Torres Gemelas, el World Trade Center. El tercero impacta contra el Pentágono, muy raro también, ¿no? Que logre impactar algo en el Pentágono, pero bueno, el tercero sí impacta contra el Pentágono. Y en el condado de Arlington, cerca de Washington D.C., este es el tercero. Y el cuarto, hay una película sobre el cuarto avión que se estrelló en campo abierto. En Shanksville, en Pensilvania. Si recuerdan la película, no recuerdo el título ahora, pero hay una película sobre esto. Que según lo que se cuenta en la película, los pasajeros se amotinaron y ellos mismos lo hacen estrellar para evitar la catástrofe, ¿no? ¿Cómo pasó esto? Realmente todavía uno logra tratar de entenderlo, ¿no? Es muy raro que un par de personas armadas con cuchillos tomen en sus manos un avión, ¿sí? Y sobre todo que puedan llegar a... Más allá de que uno no estaba preparado y ni siquiera se lo veía venir a esto, pero... a ver, ellos como país, como primer potencia, a ver, algún tipo de preparación tenían. Era muy raro fue lo que ocurrió, realmente fue muy raro. Pero bueno, seguimos con el tema. 4 aviones de 205 pasajeros, 15 niños, impactan en distintos lugares. El cuarto se estrella gracias a que se amotinan los pasajeros en campo abierto, evitan obviamente una catástrofe totalmente mayor. Fueron revelados testimonios de los propios aviones en los cuales los secuestradores habían tomado el control de estos usando simplemente navajas. O sea, toman el control de los aviones usando simplemente navajas, con las que mataron, esto yo no lo sabía, mataron a azafatas y a un piloto lo hirieron. A un piloto y a un pasajero estaba al lado del piloto lo hieren con navajas. Según las investigaciones de la comisión del 11 de septiembre, se tiene también la constancia de que fue usado algún tipo de aerosol para retener a los pasajeros en la cabina de primera clase. Si miran la película, si ven la película, no recuerdo cómo se llama, Vuelo 93, ahí está, que es el avión que se estrella en campo abierto. Si miran la película van a notar que en una de las escenas se ve a uno de los secuestradores con el aerosol tirándolos a los pasajeros porque se habían amotinado. Bueno, tratan de mantener a los pasajeros en primera clase. Asimismo se amenazó con la presencia de una bomba, esto también se ve en la película, en 3 de los aviones. No fue así en el American Airlines 77. Según las conclusiones de esta comisión, se piensa que los avisos de bomba eran probablemente falsos. Bueno, acá hay más información. En el cuarto avión, la caja negra reveló que los pasajeros, después de enterarse de que el resto de aviones habían sido estrellados deliberadamente, tratan de tomar y retomar el control de los aparatos, a los que los secuestradores reaccionaron moviendo el avión en un fallido intento por someter a los pasajeros. De acuerdo con la grabación del 9 del 11, uno de los pasajeros, Todd Wiener, que en paz descanse, pidió a la persona con quien hablaba por teléfono que rezara con él, y al finalizar siempre dijo, "Let's roll", poco. Esto se ve en la película también, ¿sí? Tremendo. Nos vamos con un temita, Carlitos, y ya continuamos. Continuamos. Me quedé mirando acá, Carlos, mirá. Por Dios. La gente tirándose de las Torres Gemelas. ¿Vos te imaginás de un piso de 80? Claro, los que quedaron arriba. ¿Cuántos pisos tenían? ¿130 pisos? Por Dios, la desesperación. Dios mío, en una situación así. Dios mío. Le agradezco a Ricardo, me acaba de mandar un video que no, obviamente no lo voy a subir a Facebook. A Ricardo Faría le mandamos un abrazo grandote. Dios mío. 110 pisos.
Imagínate, la gente estaba en el piso 80, 90 que había. Claro, el piso 40 nomás. Imagínate cómo hacía esa gente que no podía bajar. Porque aparte lo peor de todo, lo más raro, fue que, o sea, la parte de abajo de los edificios, sí, ya ardía en llamas. Es medio raro porque, vamos a ver, los aviones impactan en los pisos superiores y desde abajo, bueno, es algo que no se va a saber nunca, pero bueno, ardió la parte de abajo también, sí, automáticamente, bien. Entonces la gente que quedó atrapada en el impacto no podía bajar tampoco porque abajo ya estaba ardiendo, entonces no salían, ¿sí? 4.200 muertos hubo. 4.200 muertos, entre los que murieron directamente en el impacto y los que se suicidaron, obviamente, ¿sí? Vos imaginate, Carlos, que ante una situación tan límite como esa, ¿no? Donde mirás para atrás y ves escombros ardiendo, sí, ves el vacío adelante tuyo, y no tenés nada más que optar por el vacío o quemarte. ¿Qué haces? Mucha gente decidió quedarse y otras no, ¿sí? Entonces, estaba viendo las imágenes aquí. Está tomado de distintos focos, o sea, se ve los puntos que van cayendo, se ven puntitos que van cayendo, ¿sí? Y se ve la cara de los bomberos abajo esperando el resultado, obviamente, para entrar a ver si podían hacer algo. Y la cara de espanto de esta gente, el llanto, es increíble realmente. Y se me pone la piel de gallina, mira, la verdad ya se pasó de tantos años, por Dios. Dios mío. Después del avión que se estrelló en el campo cercano a Jamesville, en Pensilvania, a las 10:30 am, existe un debate acerca del momento exacto en el que el avión chocó contra el suelo, ya que los registros sísmicos registran el impacto a las 10:06 am. ¿Sí? Posteriormente el líder de... Bueno, eso queda al margen porque nunca se hizo más nada, pero posteriormente el líder de Al Qaeda capturado, Khalid Said Mohammed, dijo que en el vuelo 93 tenía como objetivo el Congreso de los Estados Unidos. ¿Sí? Bien, entra en discordia también el hecho del cuarto avión en el que se estrella en campo abierto, y hago hincapié acá porque se hizo mucho hincapié en la historia sobre eso, ¿sí? Porque muchos de la gente que estaba trabajando en el campo escuchó impactos de misiles en el avión, ¿sí? Primero, en principal, vieron a dos cazas A-147 volar escoltándolo, y después se escuchó el impacto de misiles. Eso lo pueden ver también en la película, ¿sí? Cuando termina, abajo dicen también que escucharon impactos de misiles. O sea que no se sabe si realmente fue que los pasajeros se amotinaron y lograron tomar el control del avión y decidieron acabar con todo para que la historia obviamente no fuera peor, ¿sí? Para no darle un final aún más trágico, o al no poder doblegar a los secuestradores decidieron directamente terminar antes de que obviamente el final fuera otro, ¿sí? En realidad fueron más de 4.000 vidas las que se cobró este atentado, porque obviamente no estoy teniendo en cuenta los números que realmente tampoco se tuvo en cuenta al momento de sacar la estadística, porque fueron más muertos seguramente, ¿sí? Y eso no lo sé, no lo voy a saber porque no tengo acceso a ese tipo de información y tampoco me interesaría tenerlo, ¿no? Pero muchas vidas, la verdad. Y ¿por qué se hace esto? ¿Por qué fue ¿por qué fue el atentado? Tenemos que irnos a un programa anterior en el cual yo hablaba de Arabia Saudí, de todo lo que es el país del Medio Oriente, ¿sí? El de su eterna ira porque fueron tomadas sus tierras, que reclaman ahora España, que reclaman parte ¿sí? Que van a atentar contra Roma porque les pertenece según ellos. Si bien, Arabia estuvo mucho tiempo en Europa, mucho tiempo. Eso pasó hace muchos años, después se fue... La historia fue cambiando todo, ¿no? Y vos fijate, Carlos, que la gente que en aquel momento tuvo estuvo en guerra y demás, y estuvo totalmente
totalmente implicado en ese asunto. Pasaron muchísimos años, pasaron muchos miles de años y esa gente ya no está, y la gente que ahora paga estos platos rotos no tiene nada que ver. Sí, no tenía nada que ver las personas que viajaban en los 4 aviones, tampoco las miles de personas que estaban trabajando en las Torres Gemelas y en el World Trade Center. No tenían nada que ver. Así como tampoco tiene que ver los chicos que mueren allá en Medio Oriente. Si ven videos anteriores de lo peor del mundo, van a ver que no tienen nada que ver. ¿Sí? Entonces llegamos a la conclusión de que siempre van a terminar pagando los platos rotos gente inocente. Sea como fuera, el resultado siempre es ese. Siempre quienes terminan pagando el plato roto es gente inocente. Y los culpables de todo esto siguen cagándose de risa en otros lados, ¿no? Ni lo sienten. Es injusta la vida a veces, ¿eh? Es injusto que otras personas tomen la decisión de si seguís o no. La verdad es que es demasiado injusto, no debería ser así. La expresión Let's Roll, la de este pasajero que pidió rezaran junto a él, ¿sí? Comenzó a ser ampliamente usada en los Estados Unidos después de los ataques. Neil Young compuso una canción con ese título como tributo a las víctimas. ¿La habrás escuchado, Carlitos? Y por su parte la viuda de Beamer, de Mr. Beamer, patentó la frase como marca registrada. Let's Roll, falta poco. Los atentados extendieron la confusión en todos los Estados Unidos. A lo largo del día se sucedió, y esto lo recuerdo yo, porque había distintas los informativos cortaban cada tanto, porque había distintos segmentos informativos. De momento se alertaba porque a lo largo del día, sucedieron publicaciones de todo tipo de informes sobre nuevos atentados y noticias sin confirmar y contradictorias. Una de las más persistentes fue la de que había estallado un coche bomba en la sede central del Departamento de los Estados Unidos, en el edificio Truman, en Washington D.C., y esta falsa noticia fue por las agencias de noticias que estaban tratando de sacar lo último de lo que había ocurrido en las Torres Gemelas. También llegaron a ser publicados noticias falsas en periódicos ese día. Después otro informe también difundió que afirmaban que el vuelo 989, que un Boeing 767 de la compañía Delta Airlines había sido también secuestrado. La noticia resultó ser falsa. El avión por un inconveniente de señal, recuerdo eso también, por un inconveniente de señal había perdido contacto con la base, sí, y no respondía a los distintos avisos. Después la misma aterrizó normalmente y dio el aviso. Por un inconveniente climático había perdido contacto con la base aérea, y por eso no había podido dar la información correspondiente. Más de 4.000 muertos. Sí, todo un monumento histórico destruido. Eso es lo de menos, ¿no? Obviamente. El material se reconstruye, pero sí, 4.000 vidas, más de 4.000 vidas, por un inconveniente por un problema en el cual no nada que ver tenía. Estaban todos trabajando, estaban laburando para llevarse el pan a casa. La verdad, caótico. Y desde ese 11 de septiembre del año 2001, comenzaron una serie de atentados por todos lados, de punta a punta, cobrándose un montón de vidas. 4.000 vidas ahí en Estados Unidos, 130.000 vidas en el Medio Oriente, 130.000 vidas en Medio Oriente, donde lamentablemente el 48% de esas vidas son nenes. Y así está la cosa. Este es el mundo en el que estamos. Gente, no dejen de visitar el canal de YouTube. Yo ahora voy a pasar la información correspondiente. La van a ver reflejada así en la página. Visiten la página Lo Peor del Mundo, ¿sí? Mediante el Facebook. Ahora los voy a dejar con un video, un informe de la CNN, ese mismo día, ese mismo 11 de septiembre.
uno se pregunta hoy por hoy por qué ocurren estas cosas y hago hincapié y en base a una frase del Papa Francisco, de Francisco Bergoglio. Los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y de condiciones económicas injustas que originan las grandes desigualdades. Tengan en cuenta esto que acabo de decir, que lo dijo el Papa, obviamente estoy reflejando simplemente palabras de Jorge Bergoglio, que para mí es un superhéroe, ¿sí? Yo lo aprecio muchísimo, no lo conozco, me encantaría hacerlo, ¿no? Pero no lo conozco, pero para mí ese tipo es un superhéroe. Él sí. Me gusta mucho lo que hace, me gustan mucho las decisiones que toma y me gusta mucho cómo se aleja de la gente que no sirve. Me gusta muchísimo eso. Estas frases tienen mucho que ver con el programa que viene ahora pegadito, ¿sí? La pobreza en Argentina. No es África, no es la India, no es Medio Oriente. Dejamos todo eso, dejamos esa parte del planeta de lado y nos venimos a Argentina, acá, a nuestro país. No se vayan, quédense ahí. Visita mi canal, si te querés suscribir, te suscribís. Si querés dejar un mensaje, lo haces. Y si no, gracias por estar. Hasta el sábado que viene. Chau. Fueron, hasta ese 11 de septiembre, un símbolo de la ciudad. 30 años de presencia en la capital financiera de Estados Unidos y para muchos del mundo. Eso terminó a las 8:45 de la mañana. Oí el impacto, un impacto tan fuerte que por momentos dije, será una bomba, ¿qué será? Pero al voltear, miré la ventana y veía los pedazos de vidrio que caían. Yo no sé cómo no me cortó un vidrio, no entiendo cómo. Emma Gaitán estaba en el piso 82 de la torre que acababa de recibir el impacto del vuelo 11 de American Airlines. El avión tenía 92 ocupantes. Pero cuando abrimos la puerta, el humo era totalmente negro y espeso, no se veía nada. Cogimos al lado derecho las escaleras, había luz y comenzamos a correr. Después de haber bajado unos 5 pisos quizás, comencé a ver personas que venían totalmente quemadas, sangrando, con la ropa rota. Parecían como zombies, parecían robots. La expresión de la cara, la manera de mirar, era una cosa que es tremendo pensar en todo eso. 18 minutos después, un segundo avión, este de United Airlines con 45 personas a bordo, se incrustaba en el costado de la segunda torre. Cientos quedaron atrapados en los pisos superiores de las torres. Equipos de rescate intentaban llegar al lugar de la tragedia. Las torres estaban heridas de muerte. A las 10:05 de la mañana, la proporción del desastre rebasó los límites de lo imaginable. La torre número 2 se desplomó. Una nube de humo, cenizas y pánico invadió el Bajo Manhattan. «23 minutos después, a las 10:28, la primera torre también se desplomó. Miles de personas abandonaron la ciudad a pie. Los puentes no daban abasto. Manuela Pichardo lo recuerda muy bien. Cuando íbamos por mitad del puente, yo hice así para atrás y cuando yo veo que ahí no queda nada, yo dije, mi esposo se murió. Manuela y su esposo fueron afortunados, se salvaron. Terrible han sido esos. Por lo menos 2.830 personas no corrieron esa suerte. Los hospitales se quedaron esperando a los heridos que nunca llegaron. La oración fue el primer camino que muchos siguieron para tratar de encontrarle sentido a la tragedia, o al menos consuelo. A las 5:20 de la tarde, otro de los edificios del complejo, el número 7, de 47 plantas, se vino al piso. Ya había sido evacuado. El centro financiero ya no era el mismo. Comenzaría una ardua labor de remoción de escombros. Más de 1.200.000 toneladas han sido retiradas del lugar. El trabajo avanzó de manera rápida. Aún es incierto el futuro de la zona. Lo único cierto es que la Gran Manzana y su gente ya no serán nunca las mismas.